ya en el rincón del flamenco extremeño. El rincón del flamenco extremeño con Paco Zambrano. Muy buenos días, Paco. Buenos días, flamencos. Flamenquísimos como siempre. Y bueno, hoy tenemos en nuestro rincón un invitado que ya conoce nuestra audiencia, porque ya en su día tuvimos el placer de hablar con él para presentar uno de sus trabajos. Tiene 3 en el mercado, acaba de sacar el último. Y él es David Moncayo, natural de Osuna, pero prácticamente con alma extremeña, ¿no, Paco? Cuéntanos. Bueno, es David Hidalgo el Moncayo. Ahora que nos explique por qué eso del Moncayo, claro. Ahora lo explicará. Bueno, ciertamente él nació en Osuna en 1982, ya que era un joven ya maduro, 37 años, más o menos. Joven. Y bueno, estuvo un tiempo en Aliseda y en Cáceres y tomó contacto con todos los flamencos de Extremadura y se le metió en el sentido ese aire de nuestros cantes autóctonos y lo refleja muy bien. Tengo que decir que a mí ayer me tiré por la tarde escuchando los 2 discos tranquilamente y a pesar de los leñazos que sé escuchar, pues solamente guitarra, como además tenemos la suerte que en el disco este Paisaje sobre todo mete también cante y tal, pues bueno, pero me gustó mucho porque suena muy flamenco y claro, no estamos acostumbrados en este momento a esta guitarra. Aquí todo el mundo quiere ser Paco de Lucía y hacer una guitarra circense, más difícil todavía, pero después se nos olvida que eso tiene que sonar a flamenco. Y esta guitarra de David Hidalgo el Moncayo suena ciertamente muy flamenca. Bueno, ¿por qué estuvo en la Aliseda? Porque su padre era sargento de la Guardia Civil y ya está. Y ahora creo que está en Pilar con mi amigo Pepe Barragán. Pues David, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Laura, un placer de charlar un ratito agradable con Paco y contigo y con toda tu audiencia de Extremadura, tierra a la que amo. Que nos explico por qué eso del Moncayo. Pues David, vamos a empezar por ahí. Mira, mi abuela era Moncayo de apellido, mi abuela paterna. Y cuando ella murió, entré en el espectáculo de Juan Pedro Olmo, que me dio la oportunidad de ser artista, Faustino Collado Torollo y Juan Pedro Olmo. De Cáceres, ese hombre era un regionador de Ruane, que hacía espectáculos ecuestres, y entonces yo me puse Moncayito en honor a mi abuela, porque mi abuela era una persona muy cariñosa. Yo quiero a todos mis abuelos igual, porque somos una familia muy unida y todo, pero ella era muy especial y la queríamos mucho, y como falleció, pues yo le hice ese homenaje, me puse Moncayito, y después ya fue decantando David Moncayo, David Hidalgo Moncayo. El público es el que te pone el nombre. Uh-huh. David, ya hemos hablado contigo hace ya por lo menos un par de años. En 2017. ¿no? En 2017, hace un poquito más. Porque nos presentabas el segundo de tus trabajos, que era Paisaje Flamenco, que lo sacaste en 2014. El primero fue en 2005, El flamenco que hay en mí. Uh-huh. Y ahora en 2019 has presentado En la soledad de mis entrañas. Cuéntanos un poquito, Paco ha seleccionado algunos temas de estos 2 últimos trabajos, pero cuéntanos un poquito de este último trabajo, ¿qué nos puedes decir de qué vamos a escuchar en ese trabajo? Pues mira, es un trabajo prácticamente guitarrístico. Yo creo que todos los guitarristas cuesta mucho trabajo grabar un disco y es complicado. Yo me lo he costeado los 3 que grabé, me lo he costeado con mucho esfuerzo. Entonces es solo de guitarra, de todos los maestros que yo he bebido, pero no haciendo sus obras tal y como ellos lo hacían, sino cogiendo falsetas de uno, de otro, adaptaciones, porque yo hago variaciones, yo no lo hago exactamente igual, pero bueno, me influenció de ellos y están sus nombres puestos. Y es un trabajo guitarrístico que se puede ver la evolución de la guitarra en el tiempo, porque se ve Esteban de Sanlúcar, se ve Sabica, se ve Paco de Lucía, se ve Los Habichuelas, se ve Miguel Vargas también, que para mí es el creador de los toques extremeños y es un referente para mí, un gran maestro. Y eso es puramente guitarrístico porque me apetecía, aunque yo saco muy pocas copias, de este he sacado 500 copias nada más y se venden un poquito a poco porque la gente la guitarra sola no le llama una afición más selecta, ¿no? Sí. Pero yo necesitaba tener un disco de guitarra solo, porque yo escuchaba, decía Riquelme, pues hace falta que los chavales hagan discos de guitarra solo, sin tantos artificios.
bueno, a los que lo escuchan les gustan, pero ahí estamos, poquito a poco. Bueno, pues vamos a escuchar la primera pista de ese disco, que tiene una fuerza ya el título, ¿no? En la soledad de mis entrañas, que es precisamente por tango, y ahí está también ya la referencia que ha hecho a Miguel Vargas, y aparece el tema. Y bueno, aunque dice que es guitarra solo, ahí está el zapateado de un bailador de Nicaragua, según nos has dicho, que es Armando Espinosa, ¿verdad? Sí, ese hombre hizo mucho por el baile en Cáceres, y fue la primera vez que yo toqué compás, toqué con él, y me enseñó el compás, eso, de una academia en Celta, allí en Cáceres, y teníamos mucha amistad, hablábamos todos los días, y cuando falleció fue una gran pérdida, la verdad. Bueno, pues vamos a escuchar esos tangos. Como comentaba Paco Zambrano, David, ese aire extremeño y esa alusión directa a nuestro maestro de la guitarra gitano extremeña está ahí, ¿no? En este tema. En este tema y en muchos otros. Y en de Andalucía, Extremadura. Pero ahí ya llegaremos. Para mí es un referente, un creador grandísimo, Miguel, y una persona que las veces que lo he llamado ha sido muy cordial conmigo, y la verdad que es un gran maestro. Es el creador de los toques extremeños, el que le ha dado Cantar de Naturaleza. Y yo pensaba que los toques, por ejemplo, de jaleo, él me dijo que los tangos eran populares, pero que los jaleos los había creado él, y es verdad, lo ha creado él. Bueno, también esa es una razón por la que te llamamos ahora, porque parece ser que había un malentendido, ¿no? Y tú querías explicarlo. Bueno, pero ya lo vas a explicar cuando pongamos los jaleos, que lo vamos a poner también. Vale. ¿Te parece? Bueno, yo he dicho que tiene muy bien cogido el aire autóctono de Extremadura, pero también lo tiene cogido muy bien el de Huelva, y como a mí me gusta tanto los cantes de Huelva, concretamente el alumno, y he tenido maestros, ni menos que Antonio Sousa, que fue el hombre que llevó al doctorado al Cabrero, porque esto fue así, ¿no? Y nada menos que Niño Miguel, y se nota muy bien la guitarra, se nota, y además en lo que vamos a escuchar, que es unos fandangos que él lo titula Cruce de Mayo, en alusión naturalmente al horno, pues viene además a rematarlo con esa famosa falseta del pinche, que también está ahí, que le da un toque de identidad total. Así que yo creo que vamos a escuchar también lo del aire del horno, y después ya entramos en el tema de los jaleos, para que él nos explique lo que quería explicarnos, y yo lo he abordado, claro. Venga, pues vamos a escuchar esos fandangos. David, el aire, como dice Paco Zambrano de Huelva, muy presente también. Cuéntanos, ¿qué vinculación tienes, aparte de esos maestros que hablaba Paco Zambrano? No sé si tienes alguna vinculación por haber vivido, porque tu padre estuviera destinado por allí, por Huelva. Cuéntanos un poquito. Sí, yo me crié en el Jarafe, en Villamadrid de la Condesa, hasta los 12 años, y después nos vinimos a Villepila, pero muy importante para mí porque estuve viviendo en Almarcoya. Entonces allí el Cabrero estuvo por mi casa, le tocaba mucho al Montero, y teníamos muchos amigos en común, Antonio Sousa y yo teníamos muchos amigos en común. Yo fui con mucho cariño a Huelva, que me diera clases, a coger el aire de Huelva. Después yo he estudiado mucho, he escuchado mucho a Juan Díaz, tengo un vinilo, compro vinilo de la antología de los cantes de Huelva, para escuchar a los hermanos Toronjo, al Pinche, en fin, que he bebido mucho, me gusta mucho, y son toques que me han dado mucho los toques de Huelva, porque muchísima gente le he tocado yo por Huelva, le he tocado a Rocío Márquez. Hay grabaciones que tengo de forma privada, pero en estudio de grabación, Montero, Manuel Céspedes, Antonio Benítez, el Tonojito, mucha gente le he tocado por Huelva, a Juan Toro, mucha gente. Pues enhorabuena, porque la verdad es que suenan muy flamenco, además. A Huelva, total, sí. Y bueno, vamos a entrar ahora ya en el disco de Paisaje Flamenco, ¿no? El Paisaje Flamenco tiene la primera pista, es entre Arroyo, me imagino que será entre Arroyo de la Luz, ¿no, David? Sí, Arroyo de la Luz. Y Alisada. Por jaleo. Y ahí están los jaleos. Bueno, los jaleos y algo más, porque Miguel Vargas, efectivamente, que es el recreador del toque extremeño, el que le ha dado identidad, pues él tiene varios solos grabados por jaleos, pero en algunos, pues ya cuando va llegando a casi un poquito más de la mitad o al final,
pues cambiaba de tono y se vestía por bulería. También lo hace aquí David. Y bueno, lo comentaremos con él. Entonces, David, de alguna forma tú lo que querías explicar es que claramente tú eso lo habías tomado de Miguel Vargas sin ninguna intención de arrogarte nada, ¿no? No, lo que pasa es que se hablaba de la tía Tijera, de la tía Amparo, de la abuela de Juan Salazar, de la abuela Ana. Entonces yo creía que los aleos eran populares, pero que Miguel le había dado la carta de naturaleza. Yo creía que eran populares. Entonces en el disco pongo popular adaptación mía, porque no solo los aleos, hay una faceta de mi maestro Niño Miguel. Sí, sí. Además, y también suena a Diego de Gastor, en un momento determinado también mete la falseta de Diego, ¿no? Sí, de Diego de Gastor también, sí. Y lo metes ligado a la guitarra de Miguel Vargas, porque es que a ti te suena un poco esas dos guitarras de punteo y golpeo, ¿te suenan como similares o cómo? Hice esa adaptación así, tenía falseta de Miguel cuando yo estuve de comercial en Huelva, cuando terminé producciones audiovisuales, y me iba con Miguel. La verdad que no vendí ni un libro de naturaleza, pero con 4 o 5 falsetas muy buenas de Niño Miguel. Y no sé si esta adaptación salió un poco así porque tenía esos recursos y en fin, yo lo que quería decir es que Miguel Vargas es el creador de los toques forjaleos que yo me creía que eran populares, porque se hablaba de la tía Tijera, la tía Amparo, la abuela Ana, pero que el creador de los toques extremeños es Miguel, y siempre que hay una entrevista, mis halagos hacia su persona, porque cuando lo he llamado me ha tratado muy cordialmente, y mis halagos a su música, y para mí es un gran referente, y dejar claro que el creador de los aleos extremeños es Miguel Vargas. Sí, quizás el equívoco puede venir porque sí que la inspiración de Miguel venía de... No, eso es todos los estudios que hemos hecho y todas las charlas que yo he dado, y con Miguel y sin Miguel, pues hacíamos referencia a que existe una guitarra gitana extremeña familiar, que estaba depositada fundamentalmente en las mujeres. Entonces estas mujeres que él le ha ido nombrando, la tía Amparo, la tía Alegría, la tía Ana, la madre de Porrina, la más brillante de todas, la tía Tijera, también estaba tío Francisco el Grande, pero que era una guitarra de punteo muy rudimentario y bueno, que al final lo que hace Miguel es tomar el aire, pero después lo que ha hecho Miguel es parar el aleo y diferenciarlo fundamentalmente de la bulería, porque es que hasta que llegó Miguel y grabó, pues resulta que todos los jaleos, todo lo que tiene grabado Porrina, lo que tiene a excepción de uno que tiene grabado Juan Cantero, el toque siempre es tanto el que hace Paco de Lucía como el que hizo Porrina con Niño Ricardo, son todos por bulería. El primero que le da un toque de identidad al jaleo es Miguel. Y esto es lo que reconoce David aquí, claramente. Y yo le mandé a Miguel los 2 discos míos, se los mandé porque me dio su dirección, y ahí le pido perdón, que le pedí perdón personalmente. La verdad que yo siento mucho las cosas porque soy muy legal y me sentí un poco mal y le pedí perdón personalmente. Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar... Entre Arroyo y Aliseda. Eso, jaleos. Francamente bien, muy la bien, guitarra muy bien, de David. ha cogido muy bien Los aires nuestros. Sí, sí. Y además, siempre lo destaca también David, da clases a chavales, y a no tan chavales, pero que es un empeño tuyo, David, en que aprendan los toques extremeños. Sí, y en el cante les digo, pues escucha a Pedrito Peralta, pues escucha a Magdalena, pues escucha a Perrete. Hay un cantado que me encanta, que es Perrete, Francisco Escudero, que estuve escuchando una entrevista. Sí, ahora tenemos de presidente de la Asociación de Arte Flamenco. Me encanta cómo canta, y ahora vamos a hacer un espectáculo el 28 de febrero ahí tengo que tocar en una academia de baile, 4 sevillanas y unos tangos y una alegría. Y en los tangos ya les exigió que me un tango extremeño. Estupendo. Bueno. Y a todo el que me lo pide que se lo enseñe, lo poquito o mucho que yo pueda enseñar, pues lo enseño sin problema. Oye, David, una pregunta. En uno de tus temas, que es Una granaína, y que hay canta y pone Antonio Benítez. ¿Antonio Benítez es el de Quintana? ¿O quién es ese Antonio Benítez es un hombre de Santiponce que está de directivo en la Federación de Sevilla, creo que es. Sí. Y yo lo llamo Tito porque me ha ayudado mucho en el flamenco y nos queremos mucho. Y es una gran persona, me gustaría que lo conociera. Canta muy bien, lo que pasa es que tuvo un problemilla con la voz
y sigue cantando bien, pero ahí está pletórico. Y las únicas dos grabaciones que hay de él son en mi disco El Flamenco que hay en mí, que es el primero, y en Paisaje Flamenco. Hay cosas en internet, Facebook y eso, pero en estudio solo grabo conmigo. Muy bien, bueno, pues estupendo. Ya vamos a despedirnos también por Aires Extremeños. Vamos a despedirnos con unos tangos en la que hay cante. Está Quincalla, está Nieve Ganformina, que esta no la conozco, a Quincalla sí, y tienes un bajo Rafael Díaz y la percusión del Pechuguita, el marido de María Terremoto, el que canta en otro tema también por bulería, ¿verdad? Sí, percusión en Palma. Me ayudó mucho José el Pechuguita, porque estábamos el presupuesto un poquito regular y lo hizo con mucho gusto y se lo estaré agradecido toda mi vida. ¿Y esta Nieve Ganformina, esta quién es? Esta es una chica de las Cabezas de San Juan, que es la hija del presidente de la Peña, Fernando el Herrero. Amigo. Y voy a pasar unas alegrías que hemos hecho, porque el sábado pasado tuvimos Jerez de los Caballeros. Yo conozco mucho una nieta de Fernando el Herrero, ¿no? que vive en Sevilla, es muy amiga mía, sí, además le hicieron un libro, Ricardo Jiménez Cosano, Rodríguez Cosano hizo un libro, lo tengo yo, sí, cantaba muy bien Fernando Herrero. Bueno, David, pues nos despedimos con ese aire inconfundible de los tangos extremeños que están también en el cante. Y nada, te damos la enhorabuena y un abrazo grandísimo, que quiero además que lo transmitas a mi amigo Pepe Orragán. De tu parte, muy buen amigo mío. Sí. Compartimos muchos momentos de música y de amistad. Pues David, muchísimas gracias por presentarnos este nuevo trabajo, En la soledad de mis entrañas, que te agradecemos, por lo menos yo personalmente, que difundas con tanto cariño los cantes extremeños y lo del toque extremeño, y que te esperamos para el próximo disco, claro. Vamos a ver, poquito a poco ya. Los discos cada vez se venden menos, pero bueno, seguiré grabando cuando se vayan vendiendo poquito a poco. Pues nosotros encantados de escucharlo. David, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Venga, os mando un abrazo a los dos y a toda Extremadura, que tierra la que amo. Un fuerte abrazo.